Mi desilusión con la Revolución Rusa, por Emma Goldman. Fragmento del libro Mi desilusión con la Revolución Rusa. Los críticos socialistas no bolcheviques del fracaso ruso sostienen que la revolución no pudo haber triunfado en Rusia porque las condiciones industriales no habían alcanzado el clímax necesario en ese país. Citan a Karl Marx, quien enseñó que una revolución social solo es posible en países con un sistema industrial altamente desarrollado y con los antagonismos sociales que conlleva. Por lo tanto, sostienen que la Revolución Rusa no pudo ser una revolución social, y que históricamente tuvo que evolucionar según líneas constitucionales y democráticas, complementadas por una industria en crecimiento a fin de preparar económicamente al país para el cambio básico. Esta concepción marxista ortodoxa deja de lado un factor importante, quizá más vital para la posibilidad y el éxito de una revolución social que el elemento industrial, la psicología de las masas en un periodo determinado. ¿Por qué, por ejemplo, no hay revolución social en los Estados Unidos, Francia o incluso en Alemania? Seguramente estos países han alcanzado el desarrollo industrial que Karl Marx considera como la etapa culminante. La verdad es que el desarrollo industrial y los agudos contrastes sociales no son en absoluto suficientes por sí mismos para dar origen a una nueva sociedad o provocar una revolución social. La conciencia social necesaria y la psicología de masas requerida faltan en países como los Estados Unidos y los otros mencionados. Eso explica por qué no se ha producido allí una revolución social. En este sentido, Rusia tenía ventajas sobre otros países más industrializados y civilizados. Es cierto que Rusia no estaba tan avanzada industrialmente como sus vecinos occidentales. Pero la psicología de masas rusa, inspirada e intensificada por la Revolución de Febrero, estaba madurando a un ritmo tan rápido que en pocos meses el pueblo estaba listo para consignas ultrarrevolucionarias como todo el poder a los soviets y la tierra a los campesinos, las fábricas a los obreros. No hay que subestimar la importancia de estas consignas. Expresaban en gran medida la voluntad instintiva y semiconsciente del pueblo, pero también significaban la reorganización social, económica e industrial completa de Rusia. ¿Qué país de Europa o de América está dispuesto a traducir en realidad estas consignas revolucionarias? Sin embargo, en Rusia, en los meses de junio y julio del año 1917, estas consignas se hicieron populares y fueron adoptadas con entusiasmo y actividad, en forma de acción directa por la mayor parte de la población industrial y agraria que representaba más de 150 millones de personas. Esto fue prueba suficiente de la madurez del pueblo ruso para la revolución social. En cuanto a la preparación económica en el sentido marxista, no hay que olvidar que Rusia es eminentemente un país agrario. La máxima de Karl Marx presupone la industrialización de la población campesina en toda sociedad altamente desarrollada, como un paso hacia la aptitud social para la revolución. Pero los acontecimientos en Rusia en el año 1917 demostraron que la revolución no espera este proceso de industrialización y, lo que es más importante, no se la puede hacer esperar. Los campesinos rusos comenzaron a expropiar a los terratenientes y los obreros tomaron posesión de las fábricas sin tener en cuenta los dictados marxistas. Esta acción popular, en virtud de su propia lógica, marcó el comienzo de la revolución social en Rusia, trastocando todos los cálculos marxistas. La psicología de los eslavos demostró ser más fuerte que las teorías socialdemócratas. Esa psicología implicaba el apasionado anhelo de libertad alimentado por un siglo de agitación revolucionaria entre todas las clases de la sociedad. Afortunadamente, el pueblo ruso había permanecido políticamente inexperto y no había sido afectado por la corrupción y la confusión creadas entre el proletariado de otros países por la libertad y el autogobierno democráticos. El ruso seguía siendo, en este sentido, natural y simple, ajeno a las sutilezas de la política, las artimañas parlamentarias y los remiendos legales. Por otra parte, su sentido primitivo de la justicia y el derecho era fuerte y vital, sin la delicadeza desintegradora de la pseudocivilización. Sabía lo que quería y no esperó a que la inevitabilidad histórica se lo trajera, empleó la acción directa. Para él, la revolución era un hecho de la vida, no una mera teoría para discutir. Así, la revolución social se produjo en Rusia a pesar del atraso industrial del país. Pero no bastaba con hacer la revolución. Era necesario que avanzara y se extendiera, que se desarrollara hasta convertirse en una reconstrucción económica y social. Esa fase de la revolución exigía el máximo despliegue de la iniciativa personal y del esfuerzo colectivo. El desarrollo y el éxito de la revolución dependían del más amplio ejercicio del genio creador del pueblo, de la cooperación del proletariado intelectual y manual. El interés común es el motivo central de todo esfuerzo revolucionario, especialmente en su aspecto constructivo.
Este espíritu de propósito mutuo y solidaridad invadió Rusia con una poderosa ola en los primeros días de la Revolución de octubre y noviembre. En ese entusiasmo había fuerzas inherentes que podrían haber movido montañas si hubieran sido guiadas inteligentemente por la consideración exclusiva del bienestar de todo el pueblo. El medio para una dirección tan eficaz estaba a mano: las organizaciones obreras y las cooperativas con las que Rusia estaba cubierta como una red de puentes que conectaba la ciudad con el campo junto con los soviets, comités, que surgieron para responder a las necesidades del pueblo ruso y la intelectualidad cuyas tradiciones durante un siglo expresaron una devoción heroica a la causa de la emancipación de Rusia. Pero semejante desarrollo no entraba en modo alguno en el programa de los bolcheviques. Durante varios meses después de octubre dejaron que las fuerzas populares se manifestaran y el pueblo llevó la revolución por canales cada vez más amplios. Pero tan pronto como el Partido Comunista se sintió suficientemente fuerte en el gobierno, comenzó a limitar el alcance de la actividad popular. Todos los actos sucesivos de los bolcheviques, todas sus políticas posteriores, sus cambios de política, sus compromisos y retrocesos, sus métodos de represión y persecución, su terrorismo y exterminio de todas las demás opiniones políticas, todo no fueron más que medios para un fin: retener el poder del Estado en manos del Partido Comunista. De hecho, los propios bolcheviques no lo ocultaron. El Partido Comunista, sostenían, es la vanguardia del proletariado y la dictadura debe estar en sus manos. Por desgracia, los bolcheviques no contaban con su anfitrión, no contaban con el apoyo del campesinado, al que ni la Cheka, la policía secreta, ni el fusilamiento en masa podían persuadir para que apoyara el régimen bolchevique. El campesinado se convirtió en la roca sobre la que se estrellaron los mejores planes y proyectos de Vladimir Lenin. Pero Vladimir Lenin, un hábil acróbata, era experto en actuar dentro del margen más estrecho. La nueva política económica se introdujo justo a tiempo para evitar el desastre que, lenta pero seguramente, se estaba apoderando de todo el edificio comunista. La nueva política económica fue una sorpresa y un shock para la mayoría de los comunistas. Veían en ella un giro total de todo lo que su partido había estado proclamando, un giro total del comunismo mismo. En protesta, algunos de los miembros más antiguos del partido, hombres que habían enfrentado peligros y persecución bajo el antiguo régimen mientras Vladimir Lenin y León Trotsky vivían seguros en el extranjero, abandonaron el Partido Comunista amargados y decepcionados. Los líderes declararon entonces un cierre patronal. Ordenaron que se limpiaran las filas del partido de todos los elementos dudosos. Todos los sospechosos de una actitud independiente y aquellos que no aceptaron la nueva política económica como la última palabra en sabiduría revolucionaria fueron expulsados. Entre ellos había comunistas que durante años habían prestado un servicio de lo más devoto. Algunos de ellos, heridos en lo más profundo por el procedimiento injusto y brutal, y sacudidos hasta lo más profundo por el derrumbe de lo que consideraban más importante, incluso recurrieron al suicidio. Pero era necesario asegurar la fluidez del nuevo evangelio de Vladimir Lenin, el evangelio de la santidad de la propiedad privada, y la libertad de competencia feroz erigidos sobre las ruinas de 4 años de revolución. Sin embargo, la indignación comunista ante la nueva política económica solo indicaba la confusión mental de los oponentes de Vladimir Lenin. ¿Quién sino la confusión mental podía aprobar las numerosas maniobras políticas acrobáticas de Vladimir Lenin y, sin embargo, indignarse por el salto mortal final, su culminación lógica? El problema de los comunistas devotos era que se aferraban a la inmaculada concepción del Estado comunista que, con la ayuda de la revolución, iba a redimir al mundo. Pero la mayoría de los dirigentes comunistas nunca albergaron semejante ilusión. Vladimir Lenin menos que nadie. Durante mi primera entrevista tuve la impresión de que era un político astuto que sabía exactamente lo que hacía y que no se detendría ante nada para lograr sus fines. Después de escucharlo hablar en varias ocasiones y leer sus obras, me convencí de que Vladimir Lenin tenía muy poco interés en la revolución y que el comunismo para él era algo muy remoto. El Estado político centralizado era la deidad de Vladimir Lenin, a la que había que sacrificar todo lo demás. Alguien dijo que Vladimir Lenin sacrificaría la revolución para salvar a Rusia. Sin embargo, las políticas de Vladimir Lenin han demostrado que estaba dispuesto a sacrificar tanto la revolución como el país, o al menos parte de este último, con tal de realizar su plan político con lo que quedaba de Rusia. Vladimir Lenin fue el político más maleable de la historia. Podía ser un ultrarrevolucionario, un conciliador y un conservador al mismo tiempo. Cuando, como una poderosa ola, el grito de todo el poder a los soviets se extendió por Rusia, Vladimir Lenin nadó con la corriente.
Cuando los campesinos tomaron posesión de la tierra y los trabajadores de las fábricas, Vladimir Lenin no solo aprobó esos métodos directos, sino que fue más allá. Lanzó el famoso lema robar a los ladrones, una consigna que sirvió para confundir las mentes del pueblo y causó un daño incalculable al idealismo revolucionario. Nunca antes ningún revolucionario verdadero interpretó la expropiación social como la transferencia de riqueza de un grupo de individuos a otro. Sin embargo, eso era exactamente lo que significaba la consigna de Vladimir Lenin. Las redadas indiscriminadas e irresponsables, la acumulación de la riqueza de la antigua burguesía por la nueva burocracia soviética, las artimañas practicadas contra aquellos cuyo único delito era su antigua condición, fueron todos resultados de la política de robar a los ladrones de Vladimir Lenin. Toda la historia posterior de la revolución es un caleidoscopio de compromisos y traiciones de Vladimir Lenin a sus propias consignas. Los actos y métodos bolcheviques desde las jornadas de octubre pueden parecer contradictorios con la nueva política económica, pero en realidad son eslabones de la cadena que debía forjar el gobierno centralizado todopoderoso, cuya expresión económica era el capitalismo de Estado. Vladimir Lenin poseía una visión clara y una voluntad de hierro. Sabía cómo hacer creer a sus camaradas, dentro y fuera de Rusia, que su plan era el verdadero socialismo y sus métodos la revolución. No es extraño que Vladimir Lenin sintiera tal desprecio por su rebaño, que nunca dudó en arrojarlo a la cara. Solo los tontos pueden creer que el comunismo es posible en Rusia ahora, fue la respuesta de Vladimir Lenin a los oponentes de la nueva política económica. En realidad, Vladimir Lenin tenía razón. En Rusia nunca se intentó un verdadero comunismo, a menos que se considere comunismo las 33 categorías de salario, las diferentes raciones de comida, los privilegios para algunos y la indiferencia hacia las grandes masas. En los primeros tiempos de la revolución, el Partido Comunista no tuvo demasiadas dificultades para tomar posesión del poder. Todos los elementos revolucionarios, arrastrados por las promesas ultrarrevolucionarias de los bolcheviques, ayudaron a estos a llegar al poder. Una vez en posesión del Estado, los comunistas iniciaron su proceso de eliminación. Todos los partidos y grupos políticos que se negaron a someterse a la nueva dictadura tuvieron que desaparecer. Primero los anarquistas y los socialrevolucionarios de izquierda, luego los mencheviques y otros adversarios de derecha y, por último, todos los que se atrevieron a aspirar a una opinión propia. La suerte de todas las organizaciones independientes fue similar, o bien se subordinaron a las necesidades del nuevo Estado o bien fueron destruidas por completo, como lo fueron los soviets, los comités, los sindicatos y las cooperativas, tres grandes factores para la realización de las esperanzas de la revolución. Los soviets, los comités, se manifestaron por primera vez en la Revolución de 1905. Desempeñaron un papel importante durante ese breve pero significativo periodo. Aunque la revolución fue aplastada, la idea soviética permaneció arraigada en las mentes y corazones de las masas rusas. En el primer amanecer que iluminó Rusia en febrero de 1917, los soviets, los comités, revivieron de nuevo y florecieron en muy poco tiempo. Para el pueblo, los soviets, los comités, de ninguna manera representaron una reducción del espíritu de la revolución. Por el contrario, la revolución iba a encontrar su expresión práctica más alta y más libre a través de los soviets, de los comités. Por eso los soviets, los comités, se extendieron tan espontánea y rápidamente por toda Rusia. Los bolcheviques comprendieron la importancia de la tendencia popular y se unieron al clamor. Pero una vez en el control del gobierno, los comunistas vieron que los soviets, los comités, amenazaban la supremacía del Estado. Al mismo tiempo, no podían destruirlos arbitrariamente sin socavar su propio prestigio en el país y en el extranjero como patrocinadores del sistema soviético. Comenzaron a despojarlos gradualmente de sus poderes y finalmente a subordinarlos a sus propias necesidades. Los sindicatos rusos eran mucho más susceptibles de ser emasculados. En términos numéricos y de fibra revolucionaria todavía estaban en su infancia. Al declarar obligatoria la adhesión a los sindicatos, las organizaciones obreras rusas ganaron en estatura física pero mentalmente se quedaron en la etapa infantil. El Estado comunista se convirtió en la nodriza de los sindicatos. A cambio, las organizaciones servían de lacayos del Estado. Una escuela para el comunismo, dijo Vladimir Lenin en la famosa polémica sobre las funciones de los sindicatos. Muy cierto, pero una escuela anticuada donde el espíritu del niño está encadenado y aplastado. En ningún lugar del mundo las organizaciones obreras están tan subordinadas a la voluntad y a los dictados del Estado como en la Rusia bolchevique. El destino de las cooperativas es demasiado conocido para que sea necesario explicarlo.
Las cooperativas eran el vínculo más esencial entre la ciudad y el campo. Su valor para la revolución como un medio popular y exitoso de intercambio y distribución, y para la reconstrucción de Rusia fue incalculable. Los bolcheviques las transformaron en engranajes de la maquinaria gubernamental y con ello destruyeron su utilidad y eficiencia. Ahora está claro por qué la Revolución Rusa, tal como la dirigió el Partido Comunista, fue un fracaso. El poder político del partido, organizado y centralizado en el Estado, trató de mantenerse por todos los medios a su alcance. Las autoridades centrales intentaron imponer a la fuerza las actividades del pueblo en formas que correspondieran a los fines del partido. El único objetivo de este último era fortalecer el Estado y monopolizar todas las actividades económicas, políticas y sociales, incluso todas las manifestaciones culturales. La revolución tenía un objetivo completamente diferente y, por su carácter mismo, era la negación de la autoridad y la centralización. Se esforzó por abrir campos cada vez más amplios para la expresión proletaria y multiplicar las fases del esfuerzo individual y colectivo. Los objetivos y las tendencias de la revolución eran diametralmente opuestos a los del partido político gobernante. Los métodos de la revolución y del Estado eran diametralmente opuestos. Los de la primera se inspiraban en el espíritu mismo de la revolución, es decir, en la emancipación de todas las fuerzas opresoras y limitadoras. En una palabra, en los principios libertarios. Los métodos del Estado, por el contrario, del Estado bolchevique como de todo gobierno, se basaban en la coerción, que con el tiempo se transformó necesariamente en violencia sistemática, opresión y terrorismo. De este modo, dos tendencias opuestas lucharon por la supremacía, el Estado bolchevique contra la revolución. Esta lucha era una lucha a vida o muerte. Las dos tendencias, contradictorias en sus fines y métodos, no podían trabajar armoniosamente. El triunfo del Estado significaba la derrota de la revolución. Sería un error suponer que el fracaso de la revolución se debió enteramente al carácter de los bolcheviques. Fundamentalmente, fue el resultado de los principios y métodos del bolchevismo. Fue el espíritu autoritario y los principios del Estado lo que sofocó las aspiraciones libertarias y liberadoras. Si cualquier otro partido político hubiera estado en el poder en Rusia, el resultado habría sido esencialmente el mismo. No fueron tanto los bolcheviques los que mataron la revolución rusa como la idea bolchevique. Fue el marxismo, aunque modificado. En resumen, el gubernamentalismo fanático. Solo esta comprensión de las fuerzas subyacentes que aplastaron la revolución puede presentar la verdadera lección de ese acontecimiento conmovedor mundial. La Revolución Rusa refleja en pequeña escala la lucha centenaria del principio libertario contra el autoritarismo. Porque, ¿qué es el progreso sino la aceptación más general de los principios de la libertad en contra de los de la coerción? La Revolución Rusa fue un paso libertario derrotado por el Estado bolchevique, por la victoria temporal de la idea reaccionaria, gubernamental. Esa victoria se debió a varias causas, la mayoría de las cuales ya se han tratado en los capítulos anteriores. Sin embargo, la causa principal no fue el atraso industrial de Rusia, como afirman muchos autores sobre el tema, sino una causa cultural que, si bien daba al pueblo ruso ciertas ventajas sobre sus vecinos más sofisticados, también tenía algunas desventajas fatales. El ruso era culturalmente atrasado en el sentido de que no estaba contaminado por la corrupción política y parlamentaria. Por otra parte, esa misma condición implicaba inexperiencia en el juego político y una fe ingenua en el poder milagroso del partido que hablaba más alto y hacía más promesas. Esta fe en el poder del gobierno sirvió para esclavizar al pueblo ruso al Partido Comunista incluso antes de que las grandes masas se dieran cuenta de que se les había puesto el yugo alrededor del cuello. El principio libertario era fuerte en los primeros días de la revolución, la necesidad de libre expresión lo absorbía todo. Pero cuando la primera ola de entusiasmo retrocedió hacia el reflujo de la vida cotidiana prosaica, se necesitó una convicción firme para mantener encendidas las llamas de la libertad. En la gran inmensidad de Rusia solo había un puñado de ellos para mantener encendidas esas llamas, los anarquistas, cuyo número era pequeño y cuyos esfuerzos, absolutamente reprimidos bajo el zar, no habían tenido tiempo de dar fruto. El pueblo ruso, anarquistas instintivos en cierta medida, todavía no estaba familiarizado con los verdaderos principios y métodos libertarios como para aplicarlos eficazmente a la vida. La mayoría de los anarquistas rusos estaban por desgracia todavía en las redes de actividades grupales limitadas y de esfuerzos individualistas en contraposición a los esfuerzos sociales y colectivos más importantes. Los anarquistas, admitirá el futuro historiador imparcial, han desempeñado un papel muy importante en la Revolución Rusa, un papel mucho más significativo y fructífero de lo que su número relativamente pequeño hubiera hecho esperar.
Sin embargo, la honestidad y la sinceridad me obligan a afirmar que su trabajo habría tenido un valor práctico infinitamente mayor si hubieran estado mejor organizados y equipados para guiar las energías liberadas del pueblo hacia la reorganización de la vida sobre una base libertaria. Pero el fracaso de los anarquistas en la Revolución Rusa, en el sentido que acabamos de indicar, no significa en modo alguno que la idea libertaria haya sido derrotada. Por el contrario, la Revolución Rusa ha demostrado más allá de toda duda que la idea del Estado, el socialismo de Estado, en todas sus manifestaciones económicas, políticas, sociales, educativas está total e irremediablemente en bancarrota. Nunca antes en toda la historia la autoridad, el gobierno, el Estado, se ha mostrado tan inherentemente estático, reaccionario e incluso contrarrevolucionario en sus efectos. En resumen, el Estado es la antítesis misma de la revolución. Sigue siendo cierto, como ha sido cierto a lo largo de todo el progreso, que solo el espíritu y el método libertarios pueden llevar al hombre un paso más allá en su eterno esfuerzo por una vida mejor, más bella y más libre. Aplicada a los grandes trastornos sociales conocidos como revoluciones, esta tendencia es tan potente como en el proceso evolutivo ordinario. El método autoritario ha sido un fracaso a lo largo de toda la historia, y ahora ha vuelto a fracasar en la Revolución Rusa. Hasta ahora el ingenio humano no ha descubierto otro principio que el libertario porque el hombre ha expresado, en efecto, la más alta sabiduría cuando dijo que la libertad es la madre del orden, no su hija. A pesar de todos los principios y partidos políticos, ninguna revolución puede tener un éxito verdadero y permanente a menos que vete enfáticamente toda tiranía y centralización y se esfuerce decididamente por hacer de la revolución una verdadera revalorización de todos los valores económicos, sociales y culturales. No solo la sustitución de un partido político por otro en el control del gobierno ni el enmascaramiento de la autocracia con consignas proletarias, ni la dictadura de una nueva clase sobre una vieja, ni ningún cambio de escenario político de ningún tipo, sino la inversión completa de todos estos principios autoritarios serán lo único que servirá a la revolución. En el terreno económico esta transformación debe estar en manos de las masas industriales. Los obreros tienen la opción entre el Estado industrial y el anarcosindicalismo. En el caso del primero, la amenaza al desarrollo constructivo de la nueva estructura social sería tan grande como la del Estado político, y se convertiría en un peso muerto para el crecimiento de las nuevas formas de vida. Por esta misma razón el sindicalismo por sí solo no se basta como pretenden sus defensores. Solo cuando el espíritu libertario impregne las organizaciones económicas de los trabajadores podrán manifestarse las múltiples energías creadoras del pueblo, y la revolución podrá ser salvaguardada y defendida. Solo la libre iniciativa y la participación popular en los asuntos de la revolución pueden impedir los terribles errores cometidos en Rusia. Por ejemplo, con combustible a solo 100 kilómetros de la ciudad de Petrogrado no habría sido necesario que esa ciudad sufriera frío si las organizaciones económicas obreras de la ciudad de Petrogrado hubieran tenido libertad para ejercer su iniciativa en favor del bien común. Los campesinos de Ucrania no se habrían visto obstaculizados en el cultivo de sus tierras si hubieran tenido acceso a los aperos agrícolas almacenados en los almacenes de la ciudad de Kharkov y otros centros industriales a la espera de las órdenes de Moscú para su distribución. Se trata de ejemplos característicos del gubernamentalismo y la centralización bolcheviques que deberían servir de advertencia a los trabajadores de Europa y América sobre los efectos destructivos del estatismo. El anarcosindicalismo, expresado a través de sus asociaciones libertarias, es el único capaz de organizar con éxito la vida económica y llevar adelante la producción. Por otra parte, las cooperativas trabajando en armonía con los organismos industriales sirven como medios de distribución e intercambio entre la ciudad y el campo y al mismo tiempo vinculan fraternalmente a las masas industriales y agrarias. Se crea un vínculo común de servicio y ayuda mutua que es el baluarte más fuerte de la revolución, mucho más eficaz que el trabajo obligatorio, el ejército rojo o el terrorismo. Solo así puede la revolución actuar como levadura para acelerar el desarrollo de nuevas formas sociales e inspirar a las masas a mayores realizaciones. Pero las organizaciones industriales libertarias y las cooperativas no son los únicos medios de interacción de las complejas fases de la vida social. Existen las fuerzas culturales que, aunque estrechamente relacionadas con las actividades económicas, tienen sin embargo sus propias funciones que cumplir. En Rusia el Estado comunista se convirtió en el único árbitro de todas las necesidades del cuerpo social. El resultado, como ya se ha descrito, fue un estancamiento cultural completo y la parálisis de todo esfuerzo creativo. Para evitar semejante debacle en el futuro, las fuerzas culturales, aunque permanezcan arraigadas en el suelo económico, deben conservar un alcance independiente y la libertad de expresión.
Las fuerzas culturales no deben adherirse al partido político dominante, sino a la devoción a la revolución, el conocimiento, la capacidad y el impulso creativo. En Rusia esto se hizo imposible casi desde el comienzo de la Revolución de Octubre por la separación violenta de la intelectualidad y las masas. Es cierto que el culpable original en este caso fue la intelectualidad, especialmente la intelectualidad técnica, que en Rusia se aferró tenazmente, como lo hace en otros países, a los faldones de la burguesía. Este elemento, incapaz de comprender la importancia de los acontecimientos revolucionarios, se esforzó por detener la marea mediante el sabotaje en masa. Pero en Rusia había también otro tipo de intelectualidad, una con un glorioso pasado revolucionario de 100 años. Esa parte de la intelectualidad se mantuvo fiel al pueblo aunque no pudo aceptar sin reservas la nueva dictadura. El error fatal de los bolcheviques fue que no hicieron distinción entre los dos elementos. Respondieron al sabotaje con el terror en masa contra la intelectualidad como clase e iniciaron una campaña de odio más intensa que la persecución de la propia burguesía, un método que creó un abismo entre la intelectualidad y el proletariado y erigió una barrera contra el trabajo constructivo. Vladimir Lenin fue el primero en darse cuenta de ese error criminal. Señaló que era un grave error hacer creer a los trabajadores que podían construir las industrias y dedicarse al trabajo cultural sin la ayuda y la cooperación de la intelectualidad. El proletariado no tenía ni los conocimientos ni la preparación para esa tarea, y era necesario restablecer a la intelectualidad en la dirección de la vida industrial. Pero el reconocimiento de un error nunca impidió a Vladimir Lenin ni a su partido cometer otro inmediatamente. La intelectualidad técnica fue llamada de nuevo en condiciones que añadieron desintegración al antagonismo contra el régimen. Mientras los obreros seguían muriendo de hambre, los ingenieros, los expertos industriales y los técnicos recibían altos salarios, privilegios especiales y las mejores raciones. Se convertían en los empleados mimados del Estado y en los nuevos esclavistas de las masas. Las masas de obreros fueron alimentadas durante años con la falacia de que solo los músculos son necesarios para una revolución victoriosa, y de que solo el trabajo físico es productivo. Las masas de obreros fueron incitadas por la campaña de odio que calificaba a todo intelectual de contrarrevolucionario y especulador y no podían hacer las paces con aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar y desconfiar. Desgraciadamente Rusia no es el único país en el que prevalece esta actitud proletaria contra la intelectualidad. En todas partes los demagogos políticos se aprovechan de la ignorancia de las masas enseñándoles que la educación y la cultura son prejuicios burgueses y que los obreros pueden prescindir de ellas y que solo ellos son capaces de reconstruir la sociedad. La Revolución Rusa ha dejado muy claro que tanto el cerebro como los músculos son indispensables para la obra de regeneración social. El trabajo intelectual y el trabajo físico están tan estrechamente relacionados en el cuerpo social como el cerebro y la mano en el organismo humano. Uno no puede funcionar sin el otro. Es cierto que la mayoría de los intelectuales se consideran una clase aparte de los trabajadores y superior a ellos, pero las condiciones sociales en todas partes están demoliendo rápidamente el alto pedestal de la intelectualidad. Se les hace ver que ellos también son proletarios aún más dependientes del amo económico que el trabajador manual. A diferencia del proletario físico que puede tomar sus herramientas y recorrer el mundo en busca de un cambio en una situación irritante, los proletarios intelectuales tienen sus raíces más firmemente en su entorno social particular y no pueden cambiar tan fácilmente de ocupación o modo de vida. Por lo tanto, es de suma importancia hacer comprender a los trabajadores la rápida proletarización de los intelectuales y el vínculo común que así se crea entre ellos. Si el mundo occidental ha de aprovechar las lecciones de Rusia, la adulación demagógica de las masas y el antagonismo ciego hacia la intelectualidad deben cesar. Sin embargo, esto no significa que los trabajadores deban depender enteramente del elemento intelectual. Por el contrario, las masas deben comenzar ahora mismo a prepararse y equiparse para la gran tarea que la revolución les impondrá. Deben adquirir los conocimientos y la habilidad técnica necesarios para manejar y dirigir el intrincado mecanismo de la estructura industrial y social de sus respectivos países. Pero incluso en el mejor de los casos, los trabajadores necesitarán la cooperación de los elementos profesionales y culturales. De la misma manera, estos últimos deben darse cuenta de que sus verdaderos intereses son idénticos a los de las masas. Una vez que las dos fuerzas sociales aprendan a fundirse en un todo armonioso, los aspectos trágicos de la Revolución Rusa se eliminarán en gran medida. Nadie será fusilado por haber adquirido una vez una educación.
El científico, el ingeniero, el especialista, el investigador, el educador y el artista creativo, así como el carpintero, el maquinista y el resto, son todos parte integrante de la fuerza colectiva que debe dar forma a la revolución y convertirla en el gran arquitecto del nuevo edificio social. No el odio, sino la unidad, no el antagonismo, sino la camaradería, no los disparos, sino la simpatía. Esa es la lección de la gran debacle rusa para la intelectualidad y para los trabajadores. Todos deben aprender el valor de la ayuda mutua y la cooperación libertaria. Sin embargo, cada uno debe poder seguir siendo independiente en su propia esfera y en armonía con lo mejor que puede ofrecer a la sociedad. Solo así el trabajo productivo y el esfuerzo educativo y cultural se expresarán en formas cada vez más nuevas y ricas. Esta es, para mí, la moral universal y vital que enseña la Revolución Rusa. En las páginas anteriores he tratado de señalar por qué los principios, métodos y tácticas bolcheviques fracasaron y por qué principios y métodos similares aplicados en cualquier otro país, incluso el de mayor desarrollo industrial, también fracasarán. He demostrado además que no solo fracasó el bolchevismo, sino el marxismo mismo. Es decir, la idea del Estado, el principio autoritario, ha quedado en bancarrota por la experiencia de la Revolución Rusa. Si tuviera que resumir todo mi argumento en una frase diría, la tendencia inherente del Estado es concentrar, limitar y monopolizar todas las actividades sociales. La naturaleza de la revolución es, por el contrario, crecer, ampliarse y diseminarse en círculos cada vez más amplios. En otras palabras, el Estado es institucional y estático. La revolución es fluida, dinámica. Estas dos tendencias son incompatibles y mutuamente destructivas. El Estado mató a la Revolución Rusa y debe tener el mismo resultado en todas las demás revoluciones a menos que prevalezca la idea libertaria. Pero voy mucho más allá. No son solo el bolchevismo, el marxismo y el gubernamentalismo los que son fatales para la revolución y para todo progreso humano vital. La causa principal de la derrota de la Revolución Rusa es mucho más profunda y se encuentra en toda la concepción socialista de la revolución. La idea dominante, casi general, de la revolución es que la revolución es un cambio violento de las condiciones sociales mediante el cual una clase social, la clase obrera, se vuelve dominante sobre otra clase, la clase capitalista. Es la concepción de un cambio puramente físico y, como tal, implica solo cambios de escenario político y reorganizaciones institucionales. La dictadura burguesa es reemplazada por la dictadura del proletariado o por la de su vanguardia, el Partido Comunista. Vladimir Lenin ocupa el asiento de los emperadores rusos, la familia Romanov, el gabinete imperial es rebautizado como Soviet de Comisarios del Pueblo, León Trotsky es nombrado ministro de guerra y un obrero se convierte en gobernador general militar de Moscú. Esa es, en esencia, la concepción bolchevique de la revolución tal como se traduce en la práctica real. Y con algunas modificaciones menores es también la idea de revolución sostenida por todos los demás partidos socialistas. Esta concepción es inherentemente y fatalmente falsa. La revolución es, en efecto, un proceso violento. Pero si la revolución solo ha de dar como resultado un cambio de dictadura, un cambio de nombres y personalidades políticas, entonces no vale la pena. Seguramente no vale la pena toda la lucha y el sacrificio, la tremenda pérdida de vidas humanas y valores culturales que resultan de toda revolución. Si una revolución de ese tipo trajera incluso un mayor bienestar social, lo que no ha sido el caso en Rusia, entonces tampoco valdría la pena el tremendo precio que se paga. La mera mejora se puede lograr sin una revolución sangrienta. No son los paliativos ni las reformas el verdadero objetivo y propósito de la revolución tal como yo la concibo. En mi opinión, 1000 veces reforzada por la experiencia rusa, la gran misión de la revolución social, es una transvaloración fundamental de los valores. Una transvaloración no solo de los valores sociales sino también de los valores humanos. Estos últimos son incluso preeminentes porque son la base de todos los valores sociales. Nuestras instituciones y condiciones se basan en ideas profundamente arraigadas. Cambiar esas condiciones y al mismo tiempo dejar intactas las ideas y los valores subyacentes significa solo una transformación superficial, una transformación que no puede ser permanente ni traer una mejora real. Es un cambio de forma solamente, no de sustancia como tan trágicamente lo demostró Rusia. El gran fracaso y la gran tragedia de la Revolución Rusa es que desde la dirección del partido político gobernante intentó cambiar únicamente las instituciones y las condiciones, ignorando por completo los valores humanos y sociales que implicaba la revolución.
Peor aún, en su loca pasión por el poder, el Estado comunista incluso trató de fortalecer y profundizar las mismas ideas y concepciones que la revolución había venido a destruir. Apoyó y alentó todas las peores cualidades antisociales y destruyó sistemáticamente la concepción ya despertada de los nuevos valores revolucionarios. El sentido de justicia e igualdad, el amor a la libertad y a la fraternidad humana son fundamentos de la verdadera regeneración de la sociedad. Y el Estado comunista los suprimió hasta el punto de exterminarlos. El sentido instintivo de equidad del hombre fue tildado de sentimentalismo débil. La dignidad humana y la libertad se convirtieron en una superstición burguesa. La santidad de la vida, que es la esencia misma de la reconstrucción social, fue condenada como poco revolucionaria, casi contrarrevolucionaria. Esta terrible perversión de los valores fundamentales llevaba en sí misma la semilla de la destrucción. Con la concepción de que la revolución era solo un medio para asegurar el poder político, era inevitable que todos los valores revolucionarios se subordinaran a las necesidades del Estado socialista. De hecho, se explotaran para promover la seguridad del poder gubernamental recién adquirido. Las razones de Estado, disfrazadas de intereses de la revolución y del pueblo, se convirtieron en el único criterio de acción, incluso de sentimiento. La violencia, la trágica inevitabilidad de los levantamientos revolucionarios, se convirtió en una costumbre establecida, un hábito, y pronto fue entronizada como la institución más poderosa e ideal. ¿Acaso el propio Grigori Zinoviev, presidente de la Internacional Comunista, no canonizó a Félix Dzerzhinsky como el santo de la revolución, al mismísimo jefe de la sangrienta policía política la checa? ¿Acaso el Estado no rindió los mayores honores públicos a Moisei Uritsky, el fundador y sádico jefe de policía política la checa en la ciudad de Petrogrado? Esta perversión de los valores éticos pronto cristalizó en el lema dominante del Partido Comunista: el fin justifica todos los medios. De manera similar, en el pasado la Inquisición y los jesuitas adoptaron este lema y subordinaron a él toda moralidad. Se vengó de los jesuitas como lo hizo con la Revolución Rusa. En la estela de este lema vinieron la mentira, el engaño, la hipocresía y la traición, el asesinato abierto y el secreto. Debería ser de máximo interés para los estudiantes de psicología social el hecho de que dos movimientos tan ampliamente separados en el tiempo y en las ideas como los jesuitas y el bolchevismo llegaron a resultados exactamente similares en la evolución del principio de que el fin justifica todos los medios. El paralelo histórico, casi completamente ignorado hasta ahora, contiene una lección muy importante para todas las revoluciones futuras y para todo el futuro de la humanidad. No hay mayor falacia que la creencia de que los fines y propósitos son una cosa, mientras que los métodos y las tácticas son otra. Esta concepción es una poderosa amenaza para la regeneración social. Toda la experiencia humana enseña que los métodos y los medios no pueden separarse del fin último. Los medios empleados se convierten a través del hábito individual y la práctica social en parte integrante del fin último. Los medios influyen y modifican a los fines. Y pronto los fines y los medios se vuelven idénticos. Desde el día de mi llegada a Rusia lo sentí, al principio vagamente, luego cada vez más consciente y claramente. Los grandes e inspiradores fines de la revolución quedaron tan nublados y oscurecidos por los métodos utilizados por el poder político gobernante que era difícil distinguir qué eran medios temporales y qué fin final. Psicológica y socialmente los medios necesariamente influyen y alteran los fines. Toda la historia de la humanidad es una prueba continua de la máxima de que despojar a los métodos de conceptos éticos significa hundirse en las profundidades de la desmoralización total. En eso reside la verdadera tragedia de la filosofía bolchevique aplicada a la Revolución Rusa. Ojalá esta lección no sea en vano. Ninguna revolución puede triunfar como factor de liberación a menos que los medios utilizados para promoverla sean idénticos en espíritu y tendencia a los fines que se persiguen. La revolución es la negación de lo existente, una protesta violenta contra la inhumanidad del hombre hacia el hombre con todas las mil y una esclavitudes que implica. La revolución es la destructora de los valores dominantes sobre los que se ha construido un complejo sistema de injusticia, opresión y maldad mediante la ignorancia y la brutalidad. Es el heraldo de nuevos valores que introduce una transformación de las relaciones básicas del hombre con el hombre y del hombre con la sociedad. La revolución no es un mero reformador que remienda algunos males sociales. La revolución no es un mero cambiador de formas e instituciones. La revolución no es solo un redistribuidor del bienestar social. Es todo eso y mucho más. La revolución es, ante todo, la transvaluadora, la portadora de nuevos valores. La revolución es la gran maestra de la nueva ética que inspira al hombre un nuevo concepto de la vida y sus manifestaciones en las relaciones sociales.
La revolución es el regenerador mental y espiritual. El primer precepto ético de la revolución es la identidad de los medios empleados y los fines perseguidos. El fin último de todo cambio social revolucionario es establecer la santidad de la vida humana, la dignidad del hombre, el derecho de todo ser humano a la libertad y al bienestar. A menos que este sea el objetivo esencial de la revolución, los cambios sociales violentos no tendrían justificación, pues las alteraciones sociales externas pueden lograrse, y se han logrado, mediante los procesos normales de evolución. La revolución, por el contrario, no significa un mero cambio externo, sino un cambio interno, básico, fundamental. Ese cambio interno de conceptos e ideas que permea a estratos sociales cada vez más amplios finalmente culmina en el levantamiento violento conocido como revolución. ¿Debe ese clímax invertir el proceso de transvaloración, volverse contra él, traicionarlo? Eso es lo que sucedió en Rusia. Por el contrario, la revolución misma debe acelerar y promover el proceso del cual es la expresión acumulativa. La misión principal de la revolución es inspirar el proceso de cambio de valores, llevarlo a mayores alturas, darle el máximo alcance para su expresión. Solo así la revolución es fiel a sí misma. Aplicado a la práctica, esto significa que el período de la revolución propiamente dicha, la llamada etapa transitoria, debe ser la introducción, el preludio de las nuevas condiciones sociales. Es el umbral de la nueva vida, la nueva casa del hombre y de la humanidad. Como tal debe ser el espíritu de la nueva vida en armonía con la construcción del nuevo edificio. Hoy es el padre del mañana. El presente proyecta su sombra lejos del futuro. Esa es la ley de la vida, individual y social. La revolución que se despoja de los valores éticos sienta así las bases de la injusticia, el engaño y la opresión para la sociedad futura. Los medios utilizados para preparar el futuro se convierten en su piedra angular. Testigo de ello es la trágica condición de Rusia. Los métodos de centralización estatal han paralizado la iniciativa y el esfuerzo individuales. La tiranía de la dictadura ha intimidado al pueblo hasta la sumisión servil, y casi ha extinguido las llamas de la libertad. El terrorismo organizado ha depravado y brutalizado a las masas y ha sofocado toda aspiración idealista. El asesinato institucionalizado ha abaratado la vida humana y ha eliminado todo sentido de la dignidad del hombre y del valor de la vida. La coerción a cada paso ha hecho amargo el esfuerzo, el trabajo un castigo. La coerción ha convertido toda la existencia en un esquema de engaño mutuo y ha revivido los instintos más bajos y brutales del hombre. Una triste herencia para comenzar una nueva vida de libertad y hermandad. Nunca se insistirá lo suficiente en que la revolución es en vano si no está inspirada por su ideal último. Los métodos revolucionarios deben estar en sintonía con los objetivos revolucionarios. Los medios utilizados para impulsar la revolución deben armonizar con sus propósitos. En resumen, los valores éticos que la revolución debe establecer en la nueva sociedad deben iniciarse con las actividades revolucionarias del llamado período de transición. Este último puede servir como un puente real y confiable hacia la vida mejor solo si está construido del mismo material que la vida que se desea alcanzar. La revolución es el espejo del día venidero. La revolución es el niño que será el hombre del mañana.